Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Desierto Cósmico, con ustedes Carlos Sagán. El día de hoy, como pueden ver, nos encontramos nuevamente en la finca para una sesión de astrofotografía. Ahora, el día de hoy no voy a compartirles un poco lo que estamos haciendo, qué objetos estamos capturando, pero sí les voy a compartir un poco en detalle cómo hacemos el montaje de nuestra montura ecuatorial y un poco de todo nuestro equipo para astrofotografía. Ahora, además de compartirles equipos, revisiones de equipos, sesiones de capturas, la idea siempre del canal es compartirles, ¿cierto?, un poco las técnicas y métodos utilizados para la captura de estas astrofotografías. Ya, y es un poco la línea del video de hoy. Siempre me han visto que les muestro que la montura ecuatorial está montada, ¿cierto?, que tengo todo mi equipo montado, pero un poco no les he mostrado el proceso de cómo realizo eso. Y es la idea de hoy, ayudar a todos los que están empezando, ¿cierto?, con la puesta en estación de su equipo para astrofotografía y, ¿cierto?, comentarles varias recomendaciones y detalles que yo he ido aprendiendo también con el tiempo. Como siempre, muchachos, agradecer a nuestros amigos de North Optics por patrocinar el canal. Recuerden, si están en Chile, todos los equipos de astrofotografía que ven en mis videos los pueden encontrar en su tienda virtual en www.northoptics.cl, así como la mejor asesoría para iniciarse en astronomía aficionada y en astrofotografía. Ahora, puesta en estación de una montura ecuatorial para astrofotografía. Ya probablemente hay algunas cosas que debamos saber antes. Si es que vamos a realizar solo observación con nuestra montura ecuatorial, no debemos más que realizar la primera parte de esta puesta en estación, que es, cierto, poner nuestra montura, apuntarla de cierta manera al sur, vamos a ver ahí los detalles, luego nivelarla y después montar nuestro equipo. Ya no va a ser necesaria una alineación polar más precisa para solamente observar, ya que si el planeta o lo que estemos observando se nos mueve del ocular, cuando estamos moviendo el eje de ascensión recta, solamente movemos el eje de declinación, ¿cierto?, para volver a centrarla. Ya esto no presenta ningún problema cuando estamos observando por un telescopio. Ahora, para astrofotografía esto es distinto, ya que además de hacer esto, después tenemos que realizar un proceso llamado alineación polar, donde el eje de ascensión recta de nuestra montura, el punto central donde la montura ecuatorial, ¿cierto?, hace círculos en el cielo, lo alineamos de mejor manera al punto en el cielo donde las estrellas realizan círculos, que se conoce como el polo sur celeste. Eso es lo que hacemos básicamente con la alineación polar. El eje de nuestra montura, el eje de rotación, lo hacemos calzar lo más preciso que podamos con el eje de rotación de las estrellas. Este proceso no es necesario, como les comentaba, para observar solamente con nuestro equipo. Ahora, lo primero que debemos montar, ¿cierto?, cuando montamos nuestro equipo para astrofotografía y en realidad cualquier montura ecuatorial, indistinto del uso que vamos a hacer, es, cierto, nuestro trípode. Nosotros tenemos acá el trípode Little Rock de Ioptron de 1.75 pulgadas de nuestra Ioptron CM40, y lo primero que debemos hacer, ¿cierto?, es este trípode. Por lo general lo vamos a encontrar, ¿cierto?, desarmado. No creo que sea ninguna dificultad armar este trípode, solamente tenemos que abrir sus patas, ¿cierto?, poner la bandeja de accesorios, como ven acá. Bueno, yo lo estaba montando, fíjense que acá tenemos la bandeja de accesorios. Ya es importante que montemos esta bandeja de accesorios, ya que nos va a servir como soporte para las patas, para darle firmeza a, ¿cierto?, a las patas, que no se nos vayan a mover y que queden tensas. ¿Ya? De hecho, venden incluso tensores para las patas externos. ¿Ya? Pero la mayoría de las monturas de casi todos los fabricantes tienen un sistema, ¿cierto?, incorporado, que es para abrir y tensar las patas de este. Ahora, una vez hecho eso, lo que debemos hacer, ¿cierto?, es apuntar este trípode al sur geográfico. Ya esto lo logramos gracias a una brújula. Ya yo aquí tengo ya más o menos apuntado el trípode al sur. Yo sé que el sur acá está en esa dirección, acá en la finca. De hecho tenemos un punto acá más o menos en el cerro donde nos ponemos que está el sur. De lo contrario, podemos hacerlo con una brújula, ¿cierto? Han visto mi video del montaje de la Skyguider Pro, que utilizo una brújula en el celular que está corregida, ¿cierto?, con la declinación magnética, porque las brújulas ubican lo que es el polo sur magnético, y el polo sur
geográfico está un poquito siempre desviado del polo sur magnético. Hay que ver ahí los grados hacia el este o hacia el oeste, que nos dice que corrijamos la declinación magnética para ubicar el polo sur geográfico. Dicho esto, una vez puesto nuestro trípode apuntado al sur con nuestra brújula y corregida la declinación magnética, si no lo hacemos no va a resultar tanto problema, ya, porque ese 1 o 2 grados igual lo podemos corregir después cuando hacemos la alineación polar, no va a ser ningún problema. Una vez que tenemos eso, pasamos a lo que es nivelar la montura. Ya debemos asegurarnos que nuestra montura ecuatorial esté en una base nivelada, porque si no está nivelada va a afectar el tracking de la montura después cuando haga círculos en el cielo, ¿ya? Entonces, básicamente yo utilizo un nivel de estos pequeños de construcción, ¿ya? Estos los utilizan mucho los maestros, ¿cierto? Lo podemos encontrar en las tiendas de ferretería, son bastante económicos, ¿cierto? Lo ponemos ahí y tengo que, nivelar mi trípode, ya que esté nivelado en este eje y también hacia adelante y hacia atrás, ¿ya? Ahora, una consideración importante que deben tener es que la dirección de nuestra montura ecuatorial es nuestro trípode, ¿ya? Porque algunas monturas ecuatoriales traen los ajustes de azimut hacia adelante, o sea, hacia la barra del contrapeso, y otras monturas lo traen los ajustes de azimut hacia atrás, hacia donde está el buscador polar. Bueno, por donde uno miraba antiguamente con el buscador polar óptico. Hoy en día casi todas las monturas traen iPolar. Como ven, nuestra SEM 40 trae los ajustes de azimut hacia la barra del contrapeso. Distinta es la SEM 26, que los trae hacia el otro lado, ¿ya? Ahí debemos ser cuidadosos en eso, porque si se fijan, esta barra que está acá nos sirve como apoyo para mover los ejes, los ajustes de azimut, ¿ya? Entonces, aquí, se apoyan estos pernitos para mover la montura finamente cuando hacemos la alineación polar. Y esto, si es que mi montura tiene esto hacia la barra de contrapeso, o sea, es decir, que quedan hacia el sur de la montura, debo ponerlo, hacia esa dirección. De lo contrario, si es una montura como la SEM 26, o como la IEQ 30 Pro, también la IEQ 30 Pro tiene los ajustes acá atrás, ¿ya? Debemos poner, este pernito acá atrás, ¿ya? Siempre cuidando también de que una pata del trípode nos quede alineada con la barra de contrapeso, ¿ya? Esto, algunos fabricantes lo recomiendan, otros no, otros le da lo mismo. Yo prefiero hacerlo porque me da una referencia, como lo van a ver después, para setear la posición 0 de nuestra montura, ¿ya? Pero solamente eso, no es que el trípode pierda estabilidad, ni que se nos vaya a dar vuelta el telescopio, no, porque el trípode es suficientemente grande, su área es suficientemente robusta, ¿cierto?, para mantener el peso de la montura y de todo el peso arriba de ella estable, ¿ya? Entonces, seguimos con la nivelación. Seguimos, entonces, fíjense que ahí necesito bajar este o subir este, ¿ya? Entonces voy a, acá mirando el nivel, ¿cierto? Voy a bajar este un poquito y apretamos las patas. Ya todas nuestras monturas van a tener, un sistema para extender o contraer las patas para nivelar, ¿ya? Y esa creo que quedó bien, perfecto. Y este tengo que bajarlo un poco. Perfecto, entonces, una vez con el trípode nivelado, ojo, algunos me van a decir, bueno, mi montura trae un nivel de burbuja, ¿ya? Pero yo prefiero confiar en los niveles externos, ¿ya? Además, vamos a proceder a montar nuestra montura. Fíjense que algunas monturas, esta barra fija a la montura, ya, pero en las iOptron, la mayoría de las iOptron solamente traen una guía acá, donde yo tengo que, hacerla calzar con el centro de la montura y abrir un poquito los ajustes de azimut, y ahí ya la montura está fija, ya. Ojo que no se confíen, siempre acá mantengan la montura de una u otra forma afirmada, ya. Estas iOptron vienen bien
el centro de masa está bien centrado en la montura, por lo que uno puede hacer esto, pero hay otras monturas que no. De hecho, la CEM 26 no se puede. ¿Ya? Entonces, voy a apretar estos pernitos y ahora debemos, ¿cierto?, fijar los pernitos de la montura. ¿Dónde están? Ahí estaban. ¿Ya? Entonces, ahora debemos, estos pernitos que se habían perdido, ¿ya?, traen un hoyito acá para unos ponerlos en las monturas. Ya yo las saqué y no los puse ahí, porque teníamos nuestra montura montada y la desmontamos para grabar este video. Entonces, una vez que ya montamos la montura, ¿cierto?, estaba fija a la base con unos tornillitos. Es el caso particular de esta Ioptron, de la CEM 40, de la CEM 26, yo sé que también que sí. Y de la Skyguider Pro también lleva unos pernitos acá más pequeñitos que fijan la montura a la base donde se ajusta el azimut. Y acá es básicamente lo mismo. Entonces ahí los dejamos apretados con la mano nomás, porque todavía tenemos que hacer la alineación polar. Ya algunas monturas traen tornillos de mano o con llave, como esta CEM 40. Una vez que tenemos nuestra montura montada, ya procedemos a montar las otras partes de ella, como son la barra de los contrapesos, sus otras partes, como son el hand controller y el módulo de GPS. Hand controller siempre en las monturas Ioptron es handbox o HBX, ¿ya? Y luego yo en esta CEM 40 en particular, va a depender del equipo que use, los cables que pase por dentro de la montura. En este caso necesito bajar, como vieron en el video el último video de adquisición de acá de la finca, que pasaba 3 cables: el USB de la cámara, el cable de datos de la Pegasus Pocket Power Box y también el cable de alimentación a la Pegasus. Ahora tengo que pasar los 3, pero el cable, ¿cierto?, como estamos ocupando nuestra QHI 9, tengo que pasar el cable de datos de la QHI 9 ahora. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Acá están los 3 cables. Fíjense que este cable sube, ¿ya? Bueno, esa punta sube. Ahí está. Una de las tantas cosas que amo de este modelo antiguo de la CEM 40 es que uno puede pasar los cables a través de la montura. De esta forma no tenemos cables colgando por los lados de nuestro telescopio que se nos vayan a enredar o que no nos permitan el libre movimiento del telescopio por el cielo. Y de esa manera un poco nos despreocupamos del telescopio, lo dejamos funcionando, después nos podemos ir a dormir incluso sin que ningún cable se nos vaya a trabar. Ya, como les he comentado otras veces. No sé, no estoy seguro si los modelos más nuevos, más recientes de la CEM 40, la GEM 45 o la CEM 70 se puede hacer lo mismo. Ya ahí a lo mejor alguno de los dueños nos puede confirmar para el resto. Entonces, una vez que ya tenemos pasado los cables que vamos a necesitar por entre medio de nuestra montura, voy a montar, siempre se montan primero los contrapesos y después el telescopio. Me pasó una vez cuando estaba recién aprendiendo, tenía uno de mis primeros telescopios, puse primero el telescopio, no apreté bien los frenos y se me fue de lado. Por suerte el telescopio siguió fijo a la barra, no se soltó de acá, solamente se giró y se golpeó con la pata del trípode, pero pues, pude haber causado algún accidente. Ya, cuidado con eso, siempre los contrapesos y después el telescopio. Yo sé que aproximadamente por ahí está el balance de nuestra CEM 40 con el equipo que tenemos. Ya voy a poner también la barrita mágica esta
que no sé cómo se llama, pero básicamente la pueden encontrar en una tienda de ferretería, o pueden comprar la original, ¿cierto? En tiendas de astronomía, en páginas internacionales la venden como guía, como barra de balanceo fuera de eje, ¿ya? Tenemos que montar esta tapita también, que es una tapita acá por donde pasan los cables, ya en nuestra SEM40. Y por último, ¿cierto? Ya procedemos a montar nuestro equipo, ya nuestro Sharpstar 130 f2.8 con nuestra cámara mono CCD, QHI9 y el enfocador electrónico ZWO, y también, ¿cierto?, el Pegasus Pocket Powerbox y varios cables por ahí. ¿Listo? Una forma que tengo yo de comprobar que está bien montado, ¿cierto?, es los cables se deben mover. Debo ser capaz de mover los cables porque así no estoy pillándolos con el telescopio. Ya. Entonces voy a montar todos los cables. Luego que tengamos todo conectado, vamos a balancear nuestro telescopio. No voy a mostrarles en detalle el proceso de balanceo porque hay varias aristas que me gustaría tratar en un video aparte junto con esta barrita, ya cómo se usa, por qué debemos usarla de esa forma, cómo decidimos para qué lado inclinarla, entre otras cosas, ya. Suficiente, ya nosotros igual, bueno, conocemos bastante nuestra montura y ya sabemos un poco su comportamiento con distintos equipos. Es bastante difícil balancear un OTA, bueno, así de corto podríamos decir, con harta carga fuera del eje. Ya por lo general un refractor, la carga queda mucho más baja, ya, y no tenemos tantas cargas para todos lados. Ya acá tenemos hacia un lado, si se fijan, la rueda de filtros, hacia otro lado el enfocador electrónico, hacia atrás la Pegasus, en fin, pero de a poco, cierto, vamos dominando el balanceo de este equipo. Ya yo tampoco, como ustedes saben, cierto, este para mí siempre es un proceso de aprendizaje. Ahora, estamos ya listos con lo que es la puesta en estación de nuestro equipo. Balanceamos en ascensión recta con la ayuda de la barrita, balanceamos en declinación, cierto, y ahora lo que nos faltaría es dos cosas: hacer la alineación polar y alinear el go-to de nuestra montura, que son cosas que les voy a compartir en este pequeño, espero que pequeño, ya tutorial. Entonces vamos a esperar que baje la noche ya y les comparto esos últimos dos pasos. Hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, ya está suficientemente oscuro. Bueno, todavía queda un poco de brillo del atardecer, no está totalmente oscuro, pero está suficientemente oscuro para realizar nuestra alineación polar, ¿ya? Y es lo que vamos a hacer ahora rápidamente. Los detalles los pueden encontrar de cómo usar
este iPolar y el programa del iPolar en un video exclusivo que hice acerca de él, pero les voy a mostrar ahora rápidamente cómo es este proceso, ¿ya? Entonces básicamente fíjense que acá ya tenemos conectado el iPolar, ¿cierto?, a nuestro mini PC que está ahí, ¿cierto?, en la bandeja accesorios. Y fíjense que ese puntito de ahí, esa cruz, después de unas calibraciones que hay que hacer, este software, ¿cierto?, determina que ese es el eje de rotación de mi montura, el eje de rotación del eje de ascensión recta, ya el punto de rotación del eje de ascensión recta. Y si se fijan, ese circulito rojo que nos muestra ahí, fíjense que acá está sigma octante, ahí está el asterismo de sigma octante, ese puntito que nos muestra ahí es el polo sur celeste. Y ahora yo con los ajustes de altitud y azimut de nuestra montura tengo que, ¿cierto?, hacer calzar este puntito en el eje de rotación del cielo, que es este de acá, ¿cierto? Bueno, muchachos, una vez hecha la alineación polar, ya ajustando los tornillitos, ¿cierto?, de altitud, bueno, hay que soltar estos en estas M40 y ajustar este de acá para la altitud y soltar estos y ajustar estos dos para la azimut. Procedemos a hacer lo que es la alineación del GoTo. Ya esta montura tiene GPS, por lo que nos tiene automáticamente la hora, la fecha y la latitud, la longitud en el lugar en que nos encontramos. Ya si no tenemos esos datos, podemos sacarlos de una aplicación de celular. Yo ocupo una que se llama Polar Finder, vale como $1 y trae pero excelente información. De hecho es la misma que hago la alineación polar con el buscador polar óptico. Ya se las recomiendo pero encarecidamente, y ahí van a encontrar la latitud, la longitud, la zona horaria, la fecha, ¿cierto?, y la hora, para que ingresen directo en su control. En el caso de la CEM26, la Smart EQ, la Gen 28 que no traen GPS, necesitamos algo para ingresar estos datos, ¿ya? Entonces, vamos ahora a proceder a... Ya cerramos iPolar, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es... nuestro mando de nuestra CEM40, bueno, y de todas las monturas iOptron, traen algo que es... de hecho, bueno, yo tengo que setear acá la posición 0. Ya la posición 0 es la posición en la que el eje de ascensión recta está vertical y el eje de declinación está alineado con este. Ya esa es la posición 0 para todas las monturas iOptron. Nosotros, si no tenemos seteada nuestra posición 0, vamos a 0 position. Ponemos set 0 position. Ahí la cámara debería enfocar set 0 position, ¿cierto? Acá yo puedo mover la montura con el mando, o si es que esa es la posición 0 en la que yo estoy, pongo ¿cierto? Ok, la nueva posición 0 ha sido aceptada. Ahora, yo la posición 0 la puedo setear, como les comentaba, con el mando o también moviendo el eje manual, ¿ya? De las dos formas lo podemos hacer. Yo acá ya tenía la montura en la posición 0 y la volví a confirmar para mostrarles a ustedes. Ya ahora, en esa posición 0, ¿cierto?, es la posición donde parte nuestra montura para calcular todos los objetos en el cielo, ¿ya? Y desde acá tenemos que, si se fijan, yo me voy acá a Settings y Set Time and Sight. Acá yo tengo que ingresar para ingresar los datos en una montura que no tenga GPS, ¿ya? Acá, como les comentaba, esta CEM40, si se fijan ahí dice el GPS OK, es porque ya tomó los datos y los descargó, ¿cierto?, al hand controller. Ahora, como les comentaba, lo que tenemos que hacer ahora es la alineación del GoTo. Esto lo podemos hacer, si se fijan, con alineación con una estrella o con 2 estrellas. Yo prefiero ocupar ninguna de esas. Lo que prefiero hacer yo es ocupar la característica de las monturas que dice Sync to Target, ya que yo la voy a enviar un objeto a donde cree la montura en base a la latitud, la longitud, la hora, la fecha a la que estamos, donde cree la montura que está en el cielo, y yo después les voy a corregir: oye, ese objeto no está acá donde tú creías, está en realidad acá, y con eso la montura va a hacer una corrección y va a corregir el modelo de pointing que tiene del cielo. Ya les voy a mostrar cómo. Entonces, algunas monturas, ojo que algunas monturas yo tengo que ir directo a Sync to Target y de ahí selecciono el objeto para
hacer la sincronización, pero en la SEM 40 y en otras monturas yo tengo que primero enviarla al objeto y de ahí sincronizarla con ese mismo. Entonces yo la voy a enviar acá a Cadwell Catalog 94 y este objeto es el joyero. Ya yo siempre le he comentado, han visto en mis otros videos que ocupo el joyero. Me gusta mucho ocuparlo porque es una zona del cielo que es visible casi todo el año y también es fácil de identificar, a diferencia de cúmulos globulares o tal vez otro cúmulo abierto u objetos de espacio profundo que son más débiles y necesitamos largas exposiciones. Acá solamente necesitamos exposiciones de 2-3 segundos y aparece el joyero. Incluso si está un poco desenfocada la imagen, lo podemos identificar, ¿ya? Entonces, vamos a enviar la montura a donde cree que está el joyero. Ahora el joyero está pasado meridiano, debe estar a unos 45-50 grados de altura. Y voy a hacer con la cámara acá en SGP, si se fijan, ya tenemos acá montada la cámara, está más o menos enfocada. Voy a empezar un loop en bin 2x2 porque así nos descarga la imagen más rápida cuando ocupamos cámaras dedicadas. Voy a empezar con un loop de 2x2 de 3 segundos. A ver dónde estoy en el cielo. Y debería estar relativamente... ¡Wow! Fíjense que nuestra alineación está pero casi, y nuestra posición 0 está pero casi, está pero perfecta. Fíjense que... ¡Wow! Fíjense que no fue necesaria ninguna corrección de nosotros. Ahora, ¿qué pasa si hubiera estado el joyero, no sé, por acá? Aquí ya, yo vengo, le muevo el joyero al centro de la imagen, viendo los ejes de ascensión recta y declinación, ¿cierto?, de la montura, moviéndolos con la flechita, con el mando, y cuando esté en el centro yo le pongo sincronizar al objeto, y de ahí me va a corregir el modelo de pointing, y este objeto va a quedar de referencia en el centro, ¿ya? Esto es suficiente para cuando yo la envíe a algún objeto. Miren, por ejemplo, enviémoslas a otro objeto. Por ejemplo, hacia el otro lado tenemos Deep Sky Objects. Tenemos, por ejemplo, Messier 20, ¿ya? Que es la nebulosa Laguna, ¿cierto? De hecho, es el objeto que estamos capturando el día de hoy. Estamos haciendo un clásico del invierno, ¿cierto? Messier 20, Messier 8 hay en el... no, Messier 20 es trífida, ya me confundí. ¿Ya? Messier 20 es trífida, ahí estamos capturándola con M8, que es la laguna, en un encuadre ahí bastante bonito. Fíjense que ahí se fue y tal vez no esté en el centro como el joyero, pero sí va a estar dentro del campo visual, suficiente para nuestra montura hacer plate solve y, ¿cierto?, encontrar el objeto, encuadrar el objeto como nosotros queramos en plate solving. Y esto también es suficiente para nosotros cuando estamos haciendo fotografía, tal vez para tomar el objeto o para encuadrarlo de la forma que queremos, porque ya vemos el objeto ahí. Se fijan, de hecho ahí está M20, M21, si se fijan pongo la flechita yo acá. Está levemente corrida hacia un poquito menos en ascensión recta. Yo tengo el eje de ascensión recta en este eje de la cámara, ¿ya? Y en este tengo el de declinación. Así está la cámara en 0 grados, que por lo general la mayoría de las fotos que vemos de espacio profundo son de esa forma, en ese ángulo, ¿ya? Entonces, eso, muchachos, ya creo que resultó un video un poco largo, más largo de lo que pensaba, pero como siempre compartirles la mayor cantidad de detalles, ¿cierto? Y un contenido que sea de utilidad para ustedes. Bueno, muchachos, dicho esto, esperar que el video les sea de utilidad. Cuidémonos como siempre de la obsesión y nos vemos en la próxima, ¿ya? Chao, chao.